riesgo afronta, si es que afronta riesgos la mujer y también el bebé, y además en este contexto, ¿no? Es buen momento para pensar ser madre en plena pandemia. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Más Info. Muy buenas tardes, Viviana. Gracias por la comunicación. Muchas Gracias gracias. por aguardarnos. Bueno, ¿se puede ser mamá a los 40 o pasados los 40? Seguramente que sí, pero ¿hay algún riesgo puntual? Yo diría, vamos a ponerlo en números. En la A ciudad ver. de Buenos Aires, el 35% de las mujeres tienen más de 35 años. O sea, 2/3, 1/3. En un hospital como el mío, que es el Hospital Italiano, que forma parte de la Seguridad Social, el 78% de las mujeres tienen más de 35 años. Claro. El 78%. Por O lo sea, tanto, yo diría claramente que se puede tener. No solo se puede tener, sino que vos me preguntaste por los riesgos, pero yo diría, lo importante es recordar que en la vida energía y sabiduría no vienen juntos. La energía la puedo tener yo a los 20 años, pero tengo seguramente más sabiduría a los 40. Y eso es verdad, eso particularmente, sí. o personalmente, yo diría que para tener hijos hace falta sabiduría y quizás un poco de energía, seamos honestos. Totalmente Pero que sí, entonces, doctor. me No es lo parece mismo a que los 20 que a los 40, ¿no? Ahora digo, ser mamá a los 40 o pasados los 40, digo, ¿es más difícil lograrlo de manera natural, imagino, que a los 25 o 30 años? ¿Por qué? yo diría que decididamente a partir de los 35 años empieza a ser más difícil o más dificultosa la fertilidad. De cualquier manera, ¿cuál es la respuesta que dio la medicina? De alguna manera, que son los tratamientos, digamos, de fertilidad asistida para poder lograr este objetivo. Y con respecto a los riesgos, nuevamente, Viviana, yo diría recordar que todos los embarazos son riesgosos. Quizás o quizás no, con veracidad, las mujeres de 40 años tienen un poquito más riesgo, pero no que los otros son normales y estos son anormales, los otros no son riesgosos y estos son riesgosos. Los embarazos siempre son riesgosos y las mujeres en todo caso de 40 a 45, hoy algunas inclusive de 50 años, también pueden tener un poco más de riesgo, un poco más de riesgo de hipertensión, un poco más de riesgo de prematurez, un poco más de riesgo de desnutrición fetal, algún poco más de hemorragia. Pero yo diría, con un buen control prenatal, en términos generales, se puede llegar a un muy buen objetivo, a un recién nacido sano y a una madre sana. Doctor, y en esta época que estamos viviendo tan atípica, ¿no? Donde una mujer desde el primer momento en el que queda embarazada ya es una persona de riesgo y se tiene que quedar en su casa, no importa si estaba súper activa o no tanto, hay que quedarse adentro. ¿Tienen miedo las mujeres de quedar embarazadas ahora, de después que llegue el momento de dar a luz a su hijo en este contexto? Todos tenemos miedo, admitámoslo, la mujer embarazada tiene más miedo todavía, pero me parece que es fundamental que llevemos un mensaje de tranquilidad en el sentido que las maternidades están muy protegidas, Ok. estamos trabajando con triage, o sea que recibimos a las madres, les tomamos la temperatura, le preguntamos esos 5 o 6 signos y síntomas propios del COVID-19 y hoy están pariendo perfectamente bien, en todo caso con un barbijo. Pueden estar acompañadas por una persona, por su pareja, pueden tener un acompañante además en su habitación. No pueden recibir visitas, pero yo diría que la maternidad hoy fluye el nacimiento, no digo sin ningún problema, digo simplemente con todos los recaudos para poder llevar tranquilidad a nosotros que estamos trabajando y a la madre que está por parir. Hemos, por supuesto, instalado la teleconsulta, con lo cual estamos resolviendo que haya menos circulación por la ciudad y menos circulación dentro del hospital, y creo que no veo enormes diferencias. Con respecto al miedo, uno puede tranquilizar a las mujeres diciéndole que en términos generales es raro tener un COVID y detenerlo tampoco son cosas, digamos, que no se puedan manejar. ¿Por qué? Porque son mujeres jóvenes y porque en términos generales los bebés, los recién nacidos también, aún teniendo COVID, de los pocos casos que fueron reportados en la literatura mundial en estos días, el pronóstico es absolutamente bueno. A esa iba mi pregunta, doctor. Digo, si la mamá se infecta, sí o sí, el virus se lo traslada a su hijo, porque, por ejemplo, hoy se dio a conocer una información, un caso inédito en México, nacieron trillizos
dos chiquitos con COVID o sea, los tres con COVID, dos dentro de todo bien, pero otro complicaciones serias a nivel respiratorio. Pero estaban evaluando eso los médicos, ¿no? Si se habían infectado por la mamá o no. Viviana, yo diría que la transmisión vertical, o sea, la transmisión de la madre a los hijos, está en discusión. Pero de cualquier manera, me estás trayendo un caso que es muy particular, que son trillizos. Sí. Si son trillizos, son prematuros, son extremadamente prematuros, diría 33, 34 semanas, o sea, casi un mes y medio antes del nacimiento, con lo cual yo diría, los trillizos de por sí, con COVID o sin COVID, pueden tener dificultad respiratoria. Digamos que es un embarazo de altísimo riesgo, de altísimo riesgo. Me estás trayendo además el caso de un embarazo múltiple. Las mujeres que tienen más de 40 años y que han ido a los tratamientos de fertilización asistida también tienen mayor incidencia de embarazos gemelares, que también es una de las causas por las cuales aumentan los riesgos en estas mujeres. Pero hoy los institutos de fertilidad están todos coincidiendo en tratar de transferir un solo embrión, con lo cual al disminuir la tasa de embarazo múltiple es, digamos, yo diría que los riesgos se asemejan a los embarazos del resto de las mujeres que aún hayan tenido embarazos de gestaciones o logrados de manera espontánea. Doctor, lo corro unos segundos del ámbito exclusivamente obstétrico para preguntarle su mirada, su visión como gran conocedor en la materia de salud. ¿Cómo está viendo el manejo de la pandemia en la Argentina? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, se está hablando mucho de la posibilidad de volver a fase 1 para que no colapse el sistema sanitario. ¿Esto sería tan así en caso de seguir como estamos? Yo lo que diría, Viviana, es que debemos coincidir, vos y yo y todos nuestros televidentes, de que estamos frente a un dilema. El dilema es, si protegemos el sistema de salud, estamos claramente perjudicando todo lo que es lo económico-social. Este es un dilema. Por lo cual, cada vez que se toma una conducta a favor de la salud pública o a favor de la economía, estamos tomando, yo diría, una conducta de dos males. Estamos eligiendo dos males. Por lo tanto, yo diría, el manejo de la pandemia en Argentina es, en términos generales, excelente, porque la verdad es que eso lo dice la clasificación de la Argentina en cuanto a la mortalidad. Por supuesto que estamos teniendo una dificultad socioeconómica y emocional que es extraordinaria, pero no estamos viviendo la dificultad socioeconómica, emocional, que significó las grandes muertes que sucedieron en otras ciudades y en otros países. No hay soluciones buenas. Me parece que el manejo es un manejo en una enfermedad desconocida, me parece que es un manejo responsable y hoy creo que está esta nueva responsabilidad que es la de empezar a liberar los sectores económicos donde seguramente se va a pagar un precio, pero seguramente también es necesario porque la gente necesita trabajar, porque necesita producir, la gente necesita salir de sus casas, necesitamos relacionarnos. Pero acá no hay soluciones solamente buenas. Estamos frente a dos males. O le doy prioridad a la economía y lo social y lo afectivo, o le doy prioridad a contener el sistema de salud para que no se me, para que no se me sobrepase de enfermos. En este equilibrio creo que todos están trabajando muy bien independientemente de que uno opine una cosa y el otro opine otra, pero en términos generales me parece que se está trabajando muy bien y con mucha responsabilidad. Clarísimo. Y por último, doctor, y apelando a su poder de síntesis, este iba a ser el año de la despenalización del aborto, pero claro que la pandemia cambió absolutamente todos los calendarios. ¿Qué cree que va a pasar con eso aquí en Argentina? Me disgusta que se posponga, me disgusta que las mujeres siempre se pospongan en este tipo de tratamientos, porque perfectamente se podría tratar. Claro, todo el mundo está pensando, ay, qué difícil es despenalizar el aborto. Me molesta vivir en un país que en cambio no piensa lo difícil que es vivir con un aborto clandestino. Motivo por el cual yo diría y apelaría a que el señor presidente, que nos ha hecho la promesa de tratar este tema y de llevarlo de una vez por todas, luego de 37 años de democracia, a un puerto de despenalización y de dignidad para la mujer, igualmente y con todas las dificultades que implica la pandemia, la deuda externa, la situación económica, sepa mirar y no decirle a las mujeres una vez más que tienen que esperar al año que viene para esta solución.
Doctor, clarísimo, como siempre es un placer tenerlo. Más info, creo que es la segunda vez que está por aquí, si mal no recuerdo, con nosotros, pero siempre es un gusto ¿Es tenerlo. así? Y para mí es siempre un renovado placer, Viviana. Gracias, que esté muy bien, cuídese mucho. Muy bien, después de esta charla tan agradable como siempre con el doctor, aprovecho para contarles que Giselle Dastrú, responsable de comunicación de Fondo FIMA, nos cuenta qué es un fondo